Ella confiaba en que su título de abogada le daría la victoria en nuestro divorcio. No contaba con que yo descubriría su negocio ilegal de falsificación notarial. Presenté las pruebas ante las autoridades de la abogacía. Perdió su derecho a ejercer antes de que perdiéramos nuestro matrimonio. La ironía es perfecta, ahora pasa los días sirviendo platos, no redactando demandas. Me llamo Tomás, tengo 34 años y trabajo como inspector de equipos industriales para una empresa que presta servicios a plantas de manufactura en varios estados del Medio Oeste. Mi trabajo consiste, básicamente, en viajar de fábrica en fábrica asegurándome de que la maquinaria no represente un riesgo mortal para quienes la operan. No es un empleo llamativo, pero ofrece un salario sólido, buenos beneficios y un alto grado de independencia, algo que siempre valoré. Comencé en este sector apenas salí de la universidad, con un título en ingeniería mecánica. Durante los últimos 12 años fui ascendiendo desde técnico de nivel inicial hasta inspector senior. Es un trabajo que no admite descuidos. Un error, una firma mal puesta o una omisión pueden costarle a alguien un brazo, o la vida. Por eso jamás acepté aprobar algo dudoso para complacer a un cliente. Mis jornadas empiezan temprano. A las 6 de la mañana ya estoy ingresando a la planta asignada. Primero reviso los registros de mantenimiento y los comparo con las especificaciones del fabricante. Después paso horas subiendo escaleras, arrastrándome bajo máquinas, midiendo presiones hidráulicas, evaluando desgaste en piezas móviles. Todo queda documentado, fotografías desde varios ángulos, mediciones, observaciones técnicas detalladas. Al final del día suelo haber recorrido varios kilómetros dentro de la planta y elaborado informes de más de 20 páginas, preparados para resistir una revisión legal si algo falla. Paso cerca de 3 semanas al mes viajando, visitando instalaciones en Ohio, Michigan, Indiana e Illinois. Generalmente salgo los lunes y regreso los jueves. No es glamoroso, pero encuentro una satisfacción particular en detectar fallos antes de que se conviertan en tragedias. Conocí a Valentina hace 7 años, durante la boda de un amigo en común. Ella ya llevaba algunos años ejerciendo como abogada de familia y estaba consolidando su carrera en un estudio jurídico de tamaño medio en el centro de la ciudad. Era brillante, segura de sí misma, con una presencia profesional imponente. En ese momento, esa mezcla de inteligencia y autoridad me resultó muy atractiva. Con el tiempo entendí que aquello debió haber sido mi primera señal de alerta. Nuestra primera conversación fue en la recepción del casamiento. Yo estaba atrapado en una mesa llena de desconocidos cuando ella se sentó a mi lado con un trago elaborado que, sin duda, no era barato. Empezamos con charla casual, pero rápidamente derivamos hacia un tema inesperado, seguros de responsabilidad civil. Resultó que estaba llevando un caso de accidente laboral y quería entender mejor los estándares de seguridad en maquinaria industrial. A diferencia de la mayoría de las personas, no fingía interés. Hacía preguntas precisas, tomaba nota mental de lo que yo decía y profundizaba en los detalles. Hablamos largos ratos sobre fallos en prensas hidráulicas, sistemas de transporte y protocolos de inspección. Mientras el resto bailaba y bebía, nosotros intercambiamos números. 3 días después me escribió para invitarme a tomar café y continuar la conversación. Pensé que bromeaba, pero hablaba completamente en serio. Se presentó con una libreta y anotó todo mientras yo le explicaba diferencias entre mantenimiento preventivo y correctivo. Hoy entiendo que, desde el inicio, me estaba utilizando como consultor gratuito. En ese momento, me pareció halagador. Una cita llevó a otra. Café, cena, luego copas de vino. En pocas semanas ya pasábamos fines de semana juntos. Vivía en un departamento moderno, en un edificio de lujo, con ventanales enormes y muebles de diseño. No había nada improvisado allí. Su familia pertenecía a otro mundo. Su padre, Alberto, dirigía un fondo de inversiones que administraba capitales de ejecutivos y deportistas profesionales. Su madre, Beatriz, participaba activamente en organizaciones benéficas y organizaba eventos de recaudación. La casa familiar era una enorme construcción colonial en los suburbios, con jardines impecables, piscina y hasta una casa auxiliar que superaba en tamaño a muchos hogares promedio. A pesar de ese entorno privilegiado, Valentina había destacado por mérito propio. Graduada entre las mejores de su clase, editora en la revista jurídica de su universidad, pasante en estudios importantes. Eso era algo que yo respetaba profundamente, ya que vengo de una familia de clase media donde nada fue regalado. Mis padres fueron docentes públicos y yo financié mis estudios con becas y trabajos técnicos. Nos casamos tras 2 años de relación. Sus padres ofrecieron pagar una boda ostentosa, pero decidimos algo más sencillo. Un evento pequeño, unos 80 invitados, en una posada histórica cerca de Columbus. Yo creí sinceramente que compartíamos valores similares sobre la vida y el dinero. Con el tiempo, descubrí que estaba profundamente equivocado.
Lo que vino después, la infidelidad, la manipulación legal, el fraude notarial, la traición absoluta, fue un proceso lento, calculado y devastador. Pero también fue el inicio de una justicia que jamás imaginé presenciar tan de cerca. La boda, contra todo pronóstico, salió realmente bien. Fue a comienzos de junio, con un clima perfecto que permitió hacer la ceremonia al aire libre, bajo enormes robles que daban sombra natural y un ambiente solemne sin esfuerzo. La recepción se realizó en un antiguo granero restaurado y transformado en un elegante salón de eventos. Todo estaba cuidadosamente preparado y funcionó mejor de lo esperado. Las diferencias entre ambas familias eran evidentes. La familia de Valentina invitó a su círculo habitual, abogados, gestores financieros y miembros de juntas de organizaciones benéficas. De mi lado llegaron profesores, trabajadores sindicalizados y personas acostumbradas a conducir camionetas en lugar de autos de lujo. Eran dos mundos distintos compartiendo el mismo espacio, pero curiosamente encajaron. Nadie armó escenas incómodas, no hubo conflictos ni tensiones visibles. Todos parecían disfrutar del momento. Salimos de luna de miel hacia los Cayos de Florida con la sensación de haber iniciado algo auténtico. Los primeros años fueron sólidos. Compramos una casa tipo RAN de 3 habitaciones en un barrio decente, a unos 20 minutos del centro. No era perfecta, pero tenía buena estructura, cimientos firmes, techo relativamente nuevo y sistema eléctrico actualizado. La conseguimos por debajo del valor de mercado porque los dueños anteriores estaban atravesando un divorcio y necesitaban vender rápido. En ese momento no le di importancia a la ironía. Valentina avanzó en su carrera a una velocidad poco común. Alcanzó el puesto de socia en su firma en apenas 6 años, cuando lo habitual es tardar mucho más. Trabajaba jornadas interminables, ganaba casos complejos y atraía clientes importantes. El estudio se especializaba en divorcios de alto patrimonio y disputas de custodia, representando a médicos, empresarios y ejecutivos en separaciones complicadas. Su tarifa por hora pasó de $200 a $450 en solo 3 años. Yo también avancé profesionalmente. Fui ascendido a inspector senior y me asignaron un territorio que abarcaba 5 estados. El puesto implicaba mejor salario, más responsabilidad y más viajes. Aún así, me gustaba el trabajo. Mi jefe confiaba en mí para las inspecciones más delicadas, aquellas que requerían mayor criterio técnico. En ese momento sentía que ambos crecíamos en paralelo, construyendo algo en conjunto. La casa se convirtió en nuestro proyecto compartido. Pasábamos fines de semana pintando habitaciones con los colores que Valentina elegía tras analizar decenas de muestras. Cambiamos todas las luminarias porque ella detestaba las originales. Discutimos sobre si la cocina necesitaba un revestimiento en la pared, ella insistió en que sí, yo decía que no hacía falta. Ganó ella, y dedicamos un sábado entero a colocar azulejos. Renovamos el baño principal con un mueble nuevo, grifería moderna y una ducha tipo lluvia que consumía más agua, pero era increíble. Valentina prefería contratar profesionales para las reformas grandes, pero me dejaba encargarme de los detalles. Construí estanterías a medida para su oficina en casa, siguiendo planos que encontré en internet y usando madera comprada en la ferretería local. Me llevó 3 fines de semana, pero quedaron perfectas, de piso a techo, pensadas para sus libros y expedientes. Restauré la terraza trasera, reemplacé tablas dañadas, la limpié a presión y la volví a teñir. También construí camas elevadas para un huerto que ella decía querer usar, aunque nunca llegó a plantar nada. Reemplazó todos los muebles improvisados que yo había acumulado cuando vivía solo. Sofás que combinaban, una mesa de comedor con sillas a juego, muebles de dormitorio comprados en tiendas formales. La casa dejó de parecer un lugar de paso y empezó a sentirse como el hogar de adultos establecidos. Entramos en una rutina cómoda. Los viernes salíamos a cenar, probando restaurantes nuevos. Los domingos, cuando yo estaba en casa, íbamos al mercado local a comprar productos frescos y pan artesanal. Hacíamos viajes cortos cuando nuestras agendas coincidían. Nada espectacular ni pensado para redes sociales, pero real. Hablábamos de tener hijos algún día, quizá cuando Valentina estuviera más asentada en la firma. Incluso discutimos la idea de mudarnos a una casa más grande en el futuro. Todo comenzó a cambiar después de que se convirtió en socia. Su carga laboral se volvió extrema. Semanas de 60 horas como mínimo, a veces 80. Llegaba a casa cuando yo ya dormía y se iba antes de que despertara. Los fines de semana desaparecieron entre reuniones, preparaciones de juicios y llamadas con clientes. No me gustaba, pero entendía que había trabajado toda su vida para llegar ahí. Mi trabajo también exigía viajes y jornadas largas, así que intenté ser comprensivo. La distancia apareció de forma gradual. Dejó de preguntarme por mi día, de planear salidas, de compartir pequeños momentos. Siempre estaba demasiado cansada para cualquier cosa que no fuera trabajo,
aunque curiosamente tenía energía para eventos sociales y encuentros profesionales. La intimidad se fue apagando, no solo en lo físico, sino en la conexión cotidiana. Empezó a dormir en la habitación de invitados durante la semana, alegando que mi alarma temprana interrumpía su descanso. Yo viajaba por trabajo alrededor del 40% del tiempo y siempre le compartía mi calendario con anticipación. Sabía exactamente cuándo estaría fuera y cuándo regresaría. Mi agenda había sido consistente durante años. Hace aproximadamente 18 meses empecé a notar cambios más evidentes. Comenzó a ir al gimnasio a las 5 de la mañana, cambió de peinado en un salón costoso, renovó su vestuario por completo y empezó a usar un perfume extremadamente caro. Luego vino el cambio con el teléfono, siempre boca abajo, siempre consigo, contraseña nueva. Cuando pregunté, dijo que la firma exigía nuevos protocolos de seguridad para proteger la información de los clientes. También empezó a llegar más tarde, alrededor de las 9 o 10 de la noche, con el cabello mojado y olor a productos de alta gama. Explicó que el estudio había instalado un gimnasio con vestuarios para los socios. Yo había estado en su oficina antes y nunca había visto nada parecido. Y cuando mencioné pasar una noche a cenar con ella cerca del trabajo, se puso extrañamente a la defensiva. Con el paso de las semanas empecé a notar un patrón que, al inicio, decidí ignorar. Valentina mencionaba a Franco cada vez con mayor frecuencia. No era una mención casual ni aislada, sino una presencia constante en conversaciones que, en teoría, no lo requerían. Franco del estudio jurídico rival. Franco, el que había compartido universidad con ella. Franco, el que entendía perfectamente ciertos casos. El nombre aparecía una y otra vez, hasta que llegó un punto en el que me resultaba imposible no notarlo. No soy una persona celosa ni posesiva. Siempre creí que la confianza era una base sólida en cualquier relación adulta. Las personas trabajan con colegas, crean vínculos profesionales, comparten experiencias. Todo eso lo entendía. Sin embargo, había algo en esa insistencia que no encajaba. Una incomodidad persistente, como un ruido de fondo que no desaparece aunque intentes concentrarte en otra cosa. No podía señalar un hecho concreto que justificara mi inquietud, y eso era lo más frustrante. No había mensajes sospechosos a la vista, ni cambios drásticos de conducta. Solo esa sensación constante de que algo se estaba desplazando lentamente fuera de lugar, como una grieta invisible que se ensancha con el tiempo. El golpe de realidad llegó de la manera más inesperada, hace aproximadamente 14 meses. Era un miércoles común, sin nada que lo distinguiera de cualquier otro día laboral. Eran cerca de las 2 de la tarde. Yo debía encontrarme en Michigan, realizando una inspección técnica que estaba programada para durar 3 días completos en una planta industrial que acababa de invertir una suma considerable en una nueva línea de empaquetado. Había llegado el martes temprano, listo para comenzar, pero la inspección nunca pudo arrancar. El equipamiento ni siquiera había sido instalado. Un retraso logístico había dejado las máquinas varadas en un muelle de Cleveland, lejos de la planta donde debían estar operando. El gerente del lugar estaba furioso, y con razón, pero no había margen de acción. Todo quedó reprogramado para el mes siguiente. Informé la situación a mi supervisor, le envié la documentación correspondiente y emprendí el regreso a casa. 4 horas de carretera desde Flint hasta Columbus. Conduje sin apuro, escuchando podcast para mantener la mente ocupada. Me detuve una sola vez para cargar combustible y comprar algo rápido para comer. No tenía prisa. Nadie me esperaba, o eso creía. Llegué a casa alrededor de las 2:15 de la tarde. El clima era agradable, de esos días que transmiten una falsa sensación de calma. Pensé que sorprendería a Valentina regresando antes de lo previsto. Entré por el garaje, como siempre. Dejé mi maletín de trabajo junto a la puerta y fue entonces cuando lo vi. Un par de zapatos de vestir masculinos, colocados junto a la entrada principal. No eran míos. Ni siquiera se parecían. Eran demasiado pequeños, demasiado elegantes. Cuero fino, perfectamente lustrado. Zapatos caros, probablemente italianos. De esos que no se compran por necesidad, sino por estatus. Estaban allí, sobre la alfombra, como si pertenecieran al lugar. Como si quien se los había quitado se sintiera completamente cómodo en mi casa. Me quedé quieto. Literalmente inmóvil. Durante un minuto entero intenté procesar lo que estaba viendo. Mi mente empezó a buscar explicaciones, una tras otra, con una desesperación silenciosa. Tal vez Valentina había invitado a un colega para revisar un expediente. Quizá era un cliente importante. Pensé en algún familiar, aunque ninguno vivía cerca. Incluso consideré la posibilidad absurda de un repartidor, pero esa idea se desmoronó de inmediato. Cada explicación se sentía forzada, ridícula, insuficiente. Entonces escuché voces en el piso de arriba. Risas. Reconocí su risa al instante. La risa de Valentina.
Esa risa que, hacía tiempo, no escuchaba dirigida hacia mí. Después, voces más bajas. Murmullos. Finalmente, silencio. Un silencio pesado, abrupto. Ese tipo de silencio que aparece cuando alguien se da cuenta de que puede haber sido descubierto. Era como si el ambiente entero de la casa hubiera cambiado de golpe, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Subí las escaleras despacio. Cada escalón parecía alargarse. Sentía el pulso en las sienes, pero mi cuerpo avanzaba casi en automático. Una parte de mí quería detenerse, dar media vuelta, salir de la casa y fingir que nunca había regresado. Preservar la ilusión, aunque fuera falsa. Pero otra parte, más fría y racional, necesitaba certezas. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos y no vivir el resto de mi vida preguntándome si todo había sido una suposición. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada, pero no con llave. La abrí. Valentina estaba de pie, intentando abrocharse la blusa con movimientos torpes. Tenía el cabello desordenado y el rostro enrojecido. A su lado, un hombre que jamás había visto buscaba apresuradamente sus pantalones. Solo llevaba ropa interior y calcetines de vestir. Ambos se quedaron congelados, como si el movimiento pudiera empeorar las cosas. El tipo parecía de mi edad, quizá un poco más joven. En forma, bien arreglado, con ese aspecto corporativo pulido que suele funcionar bien en entornos profesionales de alto nivel. Llevaba un reloj automático caro, uno de esos que cuestan más que muchos vehículos. Rolex, Omega o alguna marca similar. Tenía ese aire de seguridad ensayada, de alguien acostumbrado a ganar discusiones en salas de reuniones. Esto no es lo que parece, dijo Valentina, recurriendo al recurso más predecible. Yo no reaccioné de inmediato. No levanté la voz. No avancé. No hice ningún gesto impulsivo. Simplemente observé. Mi entrenamiento profesional se impuso de manera automática: observar, registrar, evaluar. Las emociones podían esperar. Estoy bastante seguro de que es exactamente lo que parece, respondí, con un tono plano, casi técnico, como si estuviera hablando de un informe y no presenciando el colapso de mi vida personal. El hombre intentó intervenir. Más tarde supe que se llamaba Franco, lo que encajaba demasiado bien con todo lo anterior. Extendió la mano hacia mí, como si estuviéramos en una reunión de negocios. Creo que deberíamos sentarnos y hablar esto como adultos. Miré su mano extendida. Luego su rostro. Después a Valentina, que ya había logrado abrocharse la blusa, pero permanecía rígida, sin saber cómo reaccionar. Volví a mirarlo a él. «Sal de mi casa», dije, sin elevar la voz. No fue una petición. Fue una orden. Algo en mi tono dejó claro que no había margen para discusión. Franco no intentó replicar. Recogió sus cosas y bajó las escaleras casi corriendo. Escuché la puerta cerrarse de golpe. Un motor encendiéndose. Las ruedas chirriaron ligeramente al salir del vecindario. Luego, silencio otra vez. Solo Valentina y yo, de pie, separados por unos metros de alfombra que se sentían como un abismo imposible de cruzar. El lugar que alguna vez fue nuestro dormitorio ya no lo era. Valentina entró inmediatamente en modo profesional. No lloró. No pidió perdón. Empezó a hablar como si estuviera presentando un alegato. Enumeró razones, explicó su versión de los hechos, habló de meses de distanciamiento, de insatisfacción, de desgaste emocional. Todo dicho con una fluidez inquietante, como si ese discurso hubiera sido ensayado con anticipación. Era abogada de familia. Había visto esa escena incontables veces. Ella conocía el discurso de memoria. Lo recitó sin titubear, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Habló de distancia emocional, de prioridades distintas, de cómo ambos habíamos cambiado con el tiempo. Dijo que no había culpables, que simplemente nos habíamos ido separando poco a poco. Todo sonaba lógico, casi inevitable, cuidadosamente empaquetado para parecer una decisión madura y razonable. Pero la realidad era mucho más cruda. Había decidido dinamitar nuestro matrimonio porque quería acostarse con un imbécil corporativo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, interrumpiendo su monólogo sin rodeos. Se quedó en silencio. Por primera vez desde que empezó a hablar, no parecía molesta ni a la defensiva, sino incómoda de verdad. Hasta ese momento había mostrado fastidio porque yo no seguía su narrativa, pero ahora algo había cambiado. Eso no es lo importante ahora, respondió. Lo importante es que encontremos la forma de avanzar de manera justa para los dos. ¿Cuánto tiempo?, repetí, separando cada palabra. Suspiró como si yo fuera el que estaba complicando las cosas, como si pedir una información básica fuera una exigencia irracional. 6 meses, dijo al fin. Pero, Tomás, tienes que entender que nunca estás en casa. Siempre viajando por trabajo. Yo me sentía sola, y Franco estaba ahí. Levanté la mano. ¿Basta?
No sigas. 6 meses. Medio año de mentiras. Medio año de llegar a casa, mirarme a los ojos y fingir que todo estaba bien mientras se acostaba con otra persona. Medio año en el que yo pensaba que solo necesitábamos mejorar la comunicación, cuando en realidad ella estaba ocupada destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Quiero el divorcio, dije. Fue directo, simple, sin margen para negociación. Para mi sorpresa, pareció aliviada. Como si hubiera estado temiendo que yo luchara por el matrimonio, que suplicara, que armara una escena o intentara convencerla de quedarse. Creo que es la decisión correcta, respondió. Y quiero que sepas que haré todo lo posible para que esto sea fácil. Seré justa con todo. Esa frase debió haber encendido todas las alarmas en mi cabeza. Pero estaba demasiado enfadado, humillado y en shock como para procesarlo con claridad. Cuando un abogado que acaba de ser descubierto engañando promete ser justo, lo que realmente quiere decir es que va a usar cada truco disponible para quedarse con lo que quiere, haciéndote creer que estás obteniendo un buen trato. Por la naturaleza de mi trabajo, documentar es casi una obsesión. Fotografías, notas, fechas, observaciones detalladas. Es la única forma de protegerme de responsabilidades legales. Un solo detalle omitido puede terminar en una demanda, o algo peor. Ese hábito se filtra en mi vida personal, incluso cuando no lo pretendo. Sin darme cuenta del todo, llevaba cerca de 2 meses documentando el comportamiento extraño de Valentina. Todo empezó cuando noté que los estados de cuenta de la tarjeta no coincidían con sus explicaciones. Decía que trabajaba hasta tarde en la oficina, pero aparecían cargos en restaurantes al otro lado de la ciudad. Hice capturas de pantalla cuando cambió la configuración de su ubicación compartida. La desactivó a finales de noviembre, alegando que consumía demasiada batería. También fotografié estados de cuenta con cargos en hoteles durante horarios en los que supuestamente estaba trabajando. No eran moteles baratos ni lugares dudosos. Eran hoteles céntricos, con cargos de servicio a la habitación incluidos. Guardé recibos de sitios que no encajaban con sus historias. Detalles pequeños, que por separado podían parecer inocentes, pero que juntos formaban un patrón bastante claro. Esa noche me registré en un motel económico. Cerca de las 10 de la noche llamé a mi hermano, Luca. Es jefe de proyectos en una empresa de construcción comercial. No di demasiados rodeos. Valentina me engañó. La encontré con otro tipo esta tarde. Necesito consejo. Hubo unos 5 segundos de silencio absoluto. ¿Estás bien? Fue lo primero que dijo. Y escúchame con atención, no firmes nada sin leerlo 3 veces y sin que alguien más lo revise. Ella es abogada. Va a usar eso contra ti. A la mañana siguiente me reporté enfermo en el trabajo. Pasé un par de horas investigando abogados de divorcio en Columbus que tuvieran experiencia en casos donde una de las partes fuera abogado. Así encontré a Nicolás Rossi, un especialista en derecho de familia con más de 30 años de experiencia. Llamé a su oficina a las 9 en punto. Expliqué la situación con franqueza: esposa abogada, infidelidad confirmada el día anterior, divorcio ya sobre la mesa. Me consiguió una consulta de emergencia esa misma tarde. Su oficina estaba en un edificio antiguo del centro. Nada lujoso. Pero él transmitía seguridad. 50 y tantos años, completamente calvo, con gafas de lectura y una expresión de alguien que ya lo había visto todo, varias veces. Déjeme adivinar, dijo cuando terminé de hablar. Ya tiene los papeles listos y va a empujar por un divorcio rápido y sin disputa. Aún no me ha enviado nada, respondí. Solo un mensaje preguntando cuándo volvería por mis cosas. Se reclinó en la silla. Lo hará pronto. Probablemente en menos de 48 horas. Lo presentará como la opción madura. Amistosa. Económica. Sin conflictos. Pero lo que realmente quiere es que usted se rinda sin pelear. Asentí. Todo encajaba. Los abogados, cuando se divorcian, suelen manejarlo de forma profesional, o utilizan cada arma que tienen. Por lo que me cuenta, su esposa pertenece al segundo grupo. Firmé el anticipo sin dudar. Salí de ahí con la sensación de que, al menos, alguien entendía el juego que Valentina estaba a punto de jugar. Tal como él predijo, ese mismo día Valentina me escribió. Dijo que su firma ya había preparado los documentos y que podríamos reunirnos para hablar de los términos. Insistió en mantener todo simple y amistoso para no alargar el proceso. Traducido, quería que me dejara pasar por encima. Reenvié el mensaje a Nicolás. Su respuesta fue una sola palabra: exacto. Los documentos llegaron 3 días después por mensajería. Nicolás los revisó línea por línea mientras yo intentaba no perder la calma. Negaba con la cabeza, hacía anotaciones, subrayaba cláusulas. Tras unos 20 minutos levantó la vista. ¿Quiere quedarse con la casa?,
ambos vehículos, el 60% de sus fondos de jubilación y además está solicitando manutención conyugal por supuesta pérdida de ingresos derivada del estrés emocional del divorcio. ¿Qué? ¿Y hay más?, continuó. Afirma que sacrificó su carrera para adaptarse a su agenda de viajes, y que merece compensación por ello. Además, hay una cláusula que le impediría hablar del matrimonio o del divorcio con absolutamente nadie, incluidas redes sociales. ¿Eso es legal? Puede intentarlo. Que se sostenga es otra cosa. Pero confía en que usted no quiera gastar tiempo ni dinero luchando. Sonreí con amargura. Comería fideos instantáneos durante un año antes de dejar que me aplastara así. Nicolás asintió. Bien. Porque lo que viene no será fácil. Y tenía razón. Las 6 semanas siguientes fueron un infierno absoluto. Valentina no dejó ningún recurso sin intentar. Comenzó con correos electrónicos extensos, casi interminables, redactados con una mezcla calculada de reproche y victimización. En cada mensaje describía lo profundamente herida que se sentía, insistiendo en que mi negativa a aceptar sus condiciones no era más que una muestra de rencor y obstinación. Me acusaba de estar prolongando el conflicto de manera innecesaria, de negarme a cerrar el ciclo, con madurez y sentido común. En su versión, yo era el único responsable de que todo se estuviera volviendo desagradable. Cuando eso no funcionó, pasó al siguiente nivel. Empezaron a contactarme amigos en común, personas que nunca habían tenido una visión completa de nuestro matrimonio pero que, aún así, se sentían con autoridad para opinar. Algunos me escribían con tono conciliador, otros directamente me reprochaban estar siendo injusto. Decían que estaba exagerando, que debía ceder, que aceptar el acuerdo propuesto era lo más razonable. Ninguno parecía preguntarse por qué el acuerdo solo la beneficiaba a ella. Después llegó la llamada de Beatriz, su madre. No fue una conversación amable. Me habló como si yo fuera un adolescente irresponsable, no un adulto enfrentando un divorcio complejo. Dijo que estaba arruinando la reputación de su hija, que estaba exponiéndola innecesariamente, que alargar el proceso era cruel. Según ella, Valentina era la verdadera víctima de todo aquello. Escuché sin discutir, colgué y seguí adelante. Ya había aprendido que explicar la verdad a quien no quiere escucharla es una pérdida de tiempo. Mientras todo eso ocurría, Nicolás Rossi trabajaba en silencio. Desde el primer día dejó claro que no iba a basarse en discursos ni en emociones. Empezó a recopilar pruebas concretas. Solicitó los registros telefónicos completos. Cuando llegaron, el patrón fue evidente, cientos de mensajes y llamadas entre Valentina y Franco. No se trataba de intercambios ocasionales ni de consultas profesionales aisladas. Eran conversaciones constantes, repetidas, sostenidas durante meses. Luego aparecieron los movimientos financieros. Estados de cuenta que mostraban cargos por habitaciones de hotel, restaurantes de alto nivel, gastos incompatibles con simples reuniones laborales. Cada transacción añadía una capa más de claridad a una historia que Valentina seguía negando. Nicolás documentó también cada contradicción en sus declaraciones sobre los supuestos sacrificios que había hecho por mi carrera. Decía que había renunciado a oportunidades, que había soportado ausencias prolongadas, que yo la había dejado sola. Sin embargo, al contrastar fechas y hechos, quedó claro que sus noches largas de trabajo no llevaban 6 meses ocurriendo, como sostenía oficialmente. Llevaban bastante más tiempo. Lo que ella nunca imaginó fue que yo también llevaba un registro detallado de mi propia vida. Por la naturaleza de mi trabajo, siempre fui meticuloso. Cada viaje laboral estaba documentado con fechas, horarios, informes técnicos, registros de entrada en hoteles, reportes de inspección y datos de ubicación del vehículo de trabajo. No era algo que hiciera pensando en un divorcio, era parte de mi rutina profesional. Gracias a eso, podía demostrar con exactitud dónde estaba y a qué hora en prácticamente cualquier día de los últimos años. Cuando cruzamos esa información con el historial de ubicación de Valentina, su versión se desmoronó. Sus propios registros mostraban visitas frecuentes al complejo de departamentos de Franco, al menos 2 veces por semana durante los últimos 8 meses. 8 meses. Muy lejos de los 6 que ella insistía en mencionar. El intento más desesperado llegó después. En un escrito formal, Valentina afirmó que yo había sido emocionalmente abusivo y negligente. Alegó que mis horarios laborales la hacían sentirse abandonada y que mi comportamiento controlador la había empujado a buscar consuelo en otra persona. Cuando Nicolás leyó ese documento, apenas pudo disimular una sonrisa irónica. Está probando todas las cartas, me dijo. Es una táctica clásica cuando alguien no tiene una base sólida. Y entonces apareció algo que ninguno de los dos esperaba. Durante la fase de intercambio de información, Nicolás solicitó todos los registros financieros de Valentina. Era un procedimiento estándar en cualquier divorcio. Ella se opuso con fuerza, alegando privilegio profesional y protección por trabajo legal.
Nicolás respondió con firmeza, sus finanzas personales no estaban cubiertas por ninguna de esas figuras. El juez le dio la razón y ordenó la entrega completa de la documentación. Cuando esos documentos llegaron, algo me llamó la atención de inmediato. Llevo más de 15 años revisando informes técnicos, documentos regulatorios y reportes de cumplimiento. Sé reconocer cuando un archivo está correctamente elaborado y cuando no. Los registros notariales de Valentina eran caóticos. Años atrás había obtenido su habilitación como notaria, argumentando que era útil para su práctica. En su momento, no me pareció extraño. Ahora sí lo era. Había certificaciones realizadas en fechas en las que yo sabía con absoluta certeza que ella estaba fuera del estado, asistiendo a conferencias legales. Lo recordaba con claridad porque, en una de esas ocasiones, tuve que modificar un viaje de trabajo para quedarme cuidando el perro de unos vecinos mientras ella estaba fuera. Revisé mi calendario, mis informes y mis registros laborales. Todo coincidía. Ese jueves específico, Valentina había certificado 6 documentos en Ohio cuando, en realidad, estaba en Florida. Y no fue el único caso. Encontré documentos notarizados en horarios en los que constaba que ella estaba en audiencias judiciales. Firmas que no coincidían con las copias de identificación adjuntas. Certificaciones hechas para personas que, con una búsqueda mínima, se comprobaba que no estaban siquiera en el estado durante las fechas indicadas. Aquello no era un descuido administrativo. Era fraude. Pasé una semana completa revisando cada página con extremo cuidado. Encontré al menos 30 casos sospechosos en un periodo de 3 años. Documentos certificados cuando ella estaba comprobablemente en otro lugar. Firmas validadas sin la presencia de los firmantes. Fechas que no coincidían con ningún registro real. Cuando llevé todo a Nicolás, su reacción fue inmediata. Se quedó pálido. Esto es fraude notarial, me dijo. Y no es algo menor. Esto puede llevar a una inhabilitación profesional. Es actividad criminal seria. Le pregunté qué debía hacer. Nicolás se tomó su tiempo antes de responder. Como tu abogado de divorcio, tengo que advertirte que usar esto como presión directa sería éticamente peligroso, dijo finalmente. Pero, fuera de este proceso, tienes la obligación de reportar un fraude de esta magnitud. El Colegio de Abogados tiene una junta disciplinaria que se ocupa de estos casos. La decisión final es tuya. No hacía falta decir más. Me tomé varios días para pensarlo. No quería actuar por rabia ni por venganza. Pero cuanto más revisaba los documentos, más claro se volvía todo. Valentina no solo me había engañado. No solo intentaba perjudicarme en el divorcio. Había falsificado certificaciones que afectaban directamente la vida de otras personas, operaciones inmobiliarias, poderes legales, incluso una declaración jurada relacionada con la custodia de un menor. Eso iba mucho más allá de nuestro conflicto personal. Hice copias de todo. Organicé la información en una línea de tiempo clara y comprensible. Redacté un informe detallado explicando cada caso y las razones por las que resultaba fraudulento. Adjunté mi propia documentación demostrando que ella estaba en otros lugares en varias de las fechas señaladas. Me llevó unas 40 horas de trabajo distribuidas en 2 semanas, pero dejé el expediente completamente sólido. Finalmente, envié todo a la Junta Disciplinaria del Colegio de Abogados de Ohio. Acompañé la documentación con una carta en la que expliqué que había descubierto los hechos durante un proceso de divorcio y que consideraba mi deber reportarlos. No mencioné la infidelidad ni mis emociones. Solo expuse hechos verificables. Después, esperé. Ese tipo de investigaciones no avanzan rápido. Revisan registros, entrevistan testigos, permiten descargos. Pasaron casi 4 meses sin noticias. Mientras tanto, el divorcio seguía avanzando lentamente. Valentina moderó varias de sus exigencias cuando Nicolás dejó claro que contábamos con registros telefónicos y datos de ubicación. No iba a ser el trámite rápido y sencillo que ella había planeado. Nunca sospechó que la había denunciado. No tenía motivos para hacerlo. Estas investigaciones se mantienen confidenciales hasta que existe una resolución formal. Hasta que un día, Nicolás me llamó. ¿Denunciaste a Valentina ante el Colegio de Abogados?, preguntó sin rodeos. Sí. Hace unos meses. ¿Por qué? Porque acaba de presentar una moción urgente para suspender el divorcio, respondió. Afirma que está bajo investigación y que no puede concentrarse en el caso. Su abogado está pidiendo un aplazamiento de 6 meses. En ese momento entendí que, finalmente, todo empezaba a alcanzarla. No pude evitar sonreír cuando me lo confirmaron. La están investigando, me dijeron. Según el expediente, sí. Y por lo que se oye, el asunto es serio. Por mi parte, los meses siguientes transcurrieron con una calma casi sospechosa. Para mí fueron tranquilos, incluso reparadores. Para Valentina, en cambio, según supe después, fueron un auténtico infierno.
A través de amigos en común me enteré de que el colegio de abogados la había suspendido de manera provisional mientras avanzaba la investigación. Su propio estudio la apartó de sus funciones y la dejó en licencia indefinida. En cuestión de semanas, pasó de ser una abogada con prestigio a una profesional bajo sospecha. Contrató a un abogado penalista especializado en procesos disciplinarios, alguien que cobraba por hora más de lo que muchas personas ganan en un día entero. Yo, mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida. Me mudé a una casa en alquiler, retomé el trabajo con disciplina, y por primera vez en años, empecé a ir al gimnasio de forma constante. Bajé cerca de 9 kilos, recuperé energía y volví a sentirme bien conmigo mismo. No pensaba en citas ni en nuevas relaciones, pero tener nuevamente el control de mi vida era suficiente. 8 meses después de haber presentado la denuncia, llegaron los resultados oficiales del Colegio de Abogados. Confirmaron casi todos los cargos. Determinaron que Valentina había falsificado notarizaciones de forma sistemática durante al menos 3 años. Certificó documentos sin testigos presentes, alteró fechas, dio validez a firmas de personas que jamás había conocido. Todo el repertorio completo de irregularidades. La sanción fue definitiva, inhabilitación permanente, sin posibilidad de reincorporación. Además, el caso fue remitido al fiscal del condado para evaluar cargos penales. Nunca supe si esa parte avanzó, pero el daño ya estaba hecho. 2 meses más tarde, el divorcio finalmente se cerró. Con su carrera destruida y sin margen de negociación, Valentina aceptó un acuerdo mucho más razonable. Conservé mis cuentas de jubilación, repartimos las ganancias de la venta de la casa y me quedé con mi camioneta. No hubo pensión compensatoria para ninguno de los dos. Su abogado intentó sostener que la inhabilitación profesional no tenía relación con el divorcio, pero el juez no estuvo de acuerdo. Resulta difícil alegar necesidad económica cuando se pierde la licencia profesional por conducta criminal propia. La última noticia que tuve de Valentina, en ese momento, era que trabajaba como camarera en un restaurante a las afueras de Columbus. Sus conexiones en el mundo legal desaparecieron rápidamente cuando se supo el motivo real de su inhabilitación. Franco también la dejó. Al parecer, salir con una abogada desacreditada no resultó tan atractivo como hacerlo con una exitosa. Sus padres le retiraron todo apoyo económico cuando el escándalo se hizo público. Dijeron que había avergonzado a la familia. Su madre renunció a 2 consejos benéficos porque la gente no dejaba de preguntarle por su hija. Su padre, en el club social al que asistía, se limitaba a decir que Valentina atravesaba problemas personales y se negaba a dar detalles. Vendieron su casa en los suburbios y se mudaron a Florida. Ni siquiera le avisaron, ella se enteró cuando vio el camión de mudanzas. Me crucé con ella unos 6 meses atrás en un supermercado. Se la veía agotada, con el cabello recogido de cualquier manera, jeans y camiseta en lugar de sus trajes impecables. Cuando me vio, se puso roja y se escabulló por otro pasillo. Yo seguí con mis compras. No tenía intención de montar una escena ni de burlarme. Verla así fue suficiente. Uno de los documentos que falsificó pertenecía a una familia que necesitaba un poder notarial para que su padre anciano pudiera recibir atención médica mientras ellos estaban fuera del estado. Al fecharlo mal, Valentina provocó un conflicto legal que retrasó el tratamiento del hombre durante 3 semanas. La familia tuvo que contratar a un abogado para resolverlo. Todo era evitable si ella hubiera hecho su trabajo correctamente. Otro caso involucró a una pareja joven que compraba su primera vivienda. Valentina certificó documentos del préstamo sin que ellos estuvieran presentes y falsificó sus firmas. La empresa de títulos detectó el problema durante el cierre y la operación casi se vino abajo. La pareja tuvo que buscar otra propiedad antes de que venciera la tasa pactada, lo que les costó miles de euros adicionales y meses de estrés. Eso es lo que más me impacta. No se trataba solo de una traición personal o de intentar manipular un divorcio. Estaba dañando activamente a personas que confiaban en ella. El engaño sentimental fue una traición íntima, el fraude profesional fue una traición a todos. Volví a cruzármela meses después en el mismo supermercado. Esta vez llevaba el uniforme del restaurante, con placa identificatoria, sin maquillaje, aparentando muchos más años de los que tenía. No huyó. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Yo asentí y seguí caminando. Después supe que alquila un pequeño estudio en una zona complicada, conduce un coche viejo con el parachoques abollado y trabaja turnos dobles los fines de semana. Intentó conseguir empleo como asistente legal, pero nadie la contrató tras revisar sus antecedentes. Un antiguo cliente la demandó por mala praxis vinculada a las irregularidades notariales. La aseguradora se desvinculó, así que se representa sola. Según me contaron, no le está yendo bien. La pareja que perdió la casa soñada terminó sumándose a la demanda colectiva en su contra. La familia del padre anciano también.
El hombre falleció antes de que pudieran resolver los problemas legales, durante semanas no pudieron tomar decisiones médicas por culpa del documento adulterado. Todo eso figura en la causa. Hace unos meses intentó agregarme en redes sociales. La bloqueé sin pensarlo. Su antiguo estudio contrató a una abogada joven para reemplazarla. Competente, ordenada, eficiente. El despacho funciona mejor que antes. El divorcio quedó oficialmente cerrado y archivado sin margen para reinterpretaciones. Tiempo después, Valentina intentó reabrir el acuerdo alegando problemas económicos y un cambio drástico en su situación personal. La solicitud no avanzó ni siquiera a una instancia seria. El juez fue claro al señalar que las consecuencias que enfrentaba eran resultado directo de sus propias decisiones y que no existía base legal para revisar lo ya resuelto. Su situación laboral no mejoró. Continuó trabajando en el restaurante, acumulando turnos largos y salarios ajustados. Me la crucé una vez más, semanas después, cuando entré por un café rápido. Fue correcta, distante, casi mecánica. No cruzamos palabras innecesarias. Pagué, dejé una propina normal y me fui. No sentí satisfacción ni incomodidad. Solo indiferencia. Con el tiempo, su nombre desapareció por completo de los círculos profesionales que antes dominaba. Los intentos por reinsertarse en áreas relacionadas con el derecho no prosperaron, los registros oficiales cerraban puertas antes incluso de que pudiera tocarlas. Optó por cursos y certificaciones en otros rubros, siempre buscando una salida que nunca terminaba de concretarse. Las consecuencias legales siguieron su curso sin dramatismos públicos. El acuerdo judicial la obligó a asumir pagos periódicos durante años, reduciendo cualquier posibilidad de estabilidad real. Vivía con lo justo, sin margen para errores, sin red de contención. Una tarde, mi pareja actual me comentó que se la había encontrado por casualidad. Valentina intentó explicar, justificar, reconstruir un relato distinto. No hubo discusión ni confrontación. Mi pareja simplemente se retiró. Cuando me lo contó, no hubo burla ni risa exagerada. Solo la confirmación de que esa historia ya no nos pertenecía. Hoy, mirando hacia atrás, no siento culpa ni remordimiento. Hice lo que correspondía cuando todavía había oportunidad de detener el daño. El resto fue consecuencia. Yo seguí adelante. Ella eligió otro camino. Y ahí terminó todo.